Quiero agradecer la presencia de ustedes acá, que hayan sacado tiempo de sus múltiples labores para conversar sobre estos temas. A Carlos, a Rodrigo, a la facultad por la invitación. Yo quiero, este punto del currículo, quiero trabajarlo y compartir con ustedes más para conversar sobre algunos de los replanteamientos que se están haciendo hoy al currículo y desde algunos lugares de esos replanteamientos. Voy a trabajar prácticamente un capítulo algunos de ustedes han visto la serie que yo he venido trabajando de globalización, en donde el primer libro es Globalizaciones y Educaciones entre el pensamiento único y la nueva crítica, en donde planteo todo el asunto de la globalización, el papel de los organismos multilaterales, los nuevos escenarios de transformación, un balance de las reformas educativas en América Latina y en el mundo. El segundo, que es las escuelas de las globalizaciones entre el uso técnico, instrumental y las educomunicaciones, que es una crítica al uso de las tecnologías en educación y a la manera como se vienen usando las tecnologías en educación. Y para contextualizar, lo que voy a trabajar con ustedes ahora es un capítulo del tercer tomo, que el libro se llama La Escuela del Capitalismo, una lucha por el sentido y una disputa por su construcción. Y hay un capítulo que yo llamo de las polisemias, en donde básicamente lo que planteo es que en este momento lo que existe a nivel global es la emergencia de una serie de comprensiones. He explicado un poco en lo que muchos autores han comenzado a diferenciar, la necesidad de diferenciar el cambio de época del nuevo proyecto de control capitalista. Y entonces esa separación lleva a la necesidad de encontrar que hay algunas dificultades en cómo realizar la escuela de este tiempo. Yo lo traigo acá porque es emblemático de esa posición, un texto que todavía no ha salido en español, pero que les recomiendo porque creo que toda persona que está en educación debe mirar el texto. Hay un texto en internet de la señora Diana Ravitch que se llama ¿Por qué cambié de opinión? Y este es el libro con el cual ella fundamenta esas 5 o 6 páginas que se leen en internet, que se llama Vida y muerte del gran sistema escolar americano, cómo los test padronizados y el modelo de mercado amenaza a la educación. Lo interesante de que esta señora escriba este libro es que ella fue la arquitecta de la reforma educativa norteamericana. La señora Diana Ravitch fue la asesora para la ley de educación norteamericana, toda esa ley que se desarrolla durante el periodo de Bush y que va a terminar en el gobierno de Clinton. Ella fue como la gran ideóloga, era la asesora de la ley al interior de la Secretaría de Educación de los Estados Unidos. Luego la señora Diana Ravitch diseña las competencias en el gobierno de Clinton. Luego ella va a ser, ya fuera del gobierno, va a ser la propulsora de la ley de adecuación norteamericana, la versión nuestra de la 715, que se va a llamar allá Ningún niño dejado atrás. Luego ella se va con el Banco Mundial a asesorar reformas educativas por el mundo. Y en el 2010, después de regresar de un viaje por Asia, escribe un texto que publicó el periódico La Nación de Estados Unidos, que se llama ¿Por qué cambié de opinión?, en donde ella dice que después de todo ese tiempo que ella llevaba, ya llevaba 24 años dedicada a hacer las reformas educativas en el mundo, ella ya no creía en las reformas educativas que le estaban imponiendo al mundo.
Por esto este libro en estos momentos lo estamos traduciendo para publicarlo en español y va a salir al tiempo. Ella nos regaló la edición y vamos a tratar de sacarla en todos los países de América Latina para organizar un movimiento de discusión. ¿Por qué entro por ahí? Entro por ahí por una razón, y es la tesis fundamental que voy a intentar sostener en el libro que estoy y que se los comparto hoy como para que me ayuden a seguir reflexionando y sigamos como elaborando. La tesis básica, cuando uno lee a la señora Ravich y cuando discute cosas que pasan en el mundo, que voy a mencionar algunas de ellas de una manera muy rápida, el asunto de la educación no está resuelto. Y no está resuelto porque el problema de la educación hay que mirarlo no al interior de la educación, sino en lo que está pasando en la sociedad. Es decir, en educación, el gran problema de la educación no es la educación. El gran problema de la educación es un mundo que se construye sobre otras bases sobre las cuales se construyó la educación en Occidente. Entonces, al cambiar las bases sobre las cuales se constituyó la educación en Occidente, la crisis de la educación es una crisis no generada porque no haya respuestas, sino porque las respuestas tienen que ser inventadas. Porque los mapas que teníamos, con los cuales nos movíamos, hoy no son suficientes para explicar en este tiempo. Y en ese sentido, la crisis de todo el sistema educativo, como va a tratar de mostrar, tiene que ver básicamente con que hay que darle respuesta a un nuevo tiempo. Y hay que darle respuesta a un nuevo tiempo en el cual la organización de ese tiempo requiere la nueva construcción de lo que fueron los principales elementos de la agenda educativa. Yo, por ejemplo, para decir algo, en ese capítulo que llamo las polisemias, trabajo 6 polisemias. ¿Y qué es la polisemia? Es mostrar que existen distintas concepciones y que el gran problema hoy es, en este intento de construir distintos elementos para la escuela de este tiempo, el asunto es dónde estoy parado yo y cómo cada una está parada como educador en un lugar. Y en un lugar que es un lugar epistemológico, un lugar que es un lugar conceptual, un lugar que es un lugar pedagógico, un lugar que es un lugar político. Y que es desde ahí donde hoy la educación se plantea. Entonces, digamos que esa es mi tesis fundamental es, estamos frente a un cambio de época que lo va a fundamentar, y ese cambio de época requiere nuevas formas en la sociedad, y eso ha generado una crisis en toda la institucionalidad que toca los diferentes niveles y ámbitos de la sociedad. Por eso, uno de los elementos fundamentales ahí va a ser cómo tratar de encontrar una respuesta. Yo digo, por ejemplo, ahí cuando yo hablo de la polisemia, digo que estamos frente a una polisemia en el entendimiento de la educación, una polisemia en el entendimiento de la pedagogía. Por eso hemos comenzado a hablar de geopedagogías, porque y hablaré de eso luego para ver el problema en el currículo. Hay una polisemia en las formas y en la comprensión de la evaluación. Hay una polisemia en esa disputa entre competencias y capacidades. Tiene que ver no simplemente con que si competencias sí o capacidades no, tiene que ver con el problema de la pertinencia en la educación y cómo le doy respuesta. Entonces, básicamente lo que yo voy a sostener en esta reflexión es que uno de los elementos centrales de la recomposición y la reconfiguración de la escuela en el siglo XXI es el asunto del currículo. Y que esa entrar a la discusión en ella significa tener muy claro la manera como cada uno nos posicionamos frente a él. Por ahí tocaré
esos elementos. Y quiero dejar un poco claro desde dónde hablo, como esos tres lugares de búsqueda, porque en alguna medida cada uno habla desde la tierra que le tocó pisar para entrar a formular las cosas que dice. Nadie habla en abstracto ni nadie echa discursos universales. Yo hablo primero desde la Expedición Pedagógica Nacional, un proceso que sigue estando en marcha y un proceso que tiene como característica el que buscó encontrar las múltiples maneras de hacer escuela y ser maestro y maestra que había en este país. Curiosamente, la expedición se desarrolla en el momento en que la banca multilateral propone una única manera de hacer escuela para el mundo, y la expedición muestra cómo la escuela colombiana está viva. La expedición visitó 192 municipios, y en esos 192 municipios se encontró 3.700 experiencias de transformación educativa. Es decir, que la escuela estaba viva y que a pesar de que le mandaran estándares y competencias, el maestro en su día a día y la maestra en su día a día estaba tratando de hacer otras cosas, construyendo otras dinámicas. Eso me permitió ver esa escuela viva. Un segundo lugar, estuve hasta el año pasado diseñando toda la propuesta pedagógica del programa Ondas, la propuesta de la investigación como estrategia pedagógica, colocar la investigación en el horizonte de los niños, las niñas y los maestros, discutiendo una serie de asuntos y unos posicionamientos. Y tres, el proyecto Planeta Paz, que es Sectores Sociales Populares para la Paz en Colombia, en donde venimos planteando básicamente la necesidad de territorializar la paz y cómo el asunto educativo de la paz pasa básicamente por reorganizar los sistemas del conflicto y los sistemas de los conflictos como constructores de los procesos de la sociedad, en una territorialización donde lo local reorienta y redirecciona estos elementos. Allí un poco todo este trabajo lo hacemos en toda la perspectiva de las pedagogías críticas y venimos trabajando ahí con gente de algunos otros países, toda una perspectiva de construir una apuesta desde los territorios, esto que se ha venido llamando pedagogías desde el sur. Y el sur no como un lugar geográfico, sino como un asunto político. Entonces, esa sería como la introducción a lo que voy a plantear, que les da un poco de comprensión. No vengo en el sentido más de compartirles lo que estamos haciendo, las reflexiones por dónde van, para que discutamos. No hay mucho ahí de decir que son los caminos que vamos encontrando. Al final les mostraré un videíto de lo último que estábamos ya avanzando sobre currículo integrado con niños, pero como para que vean todo este cuento, cómo lo hacemos en la práctica. Quiero iniciar con una cita de George Charpak, premio Nobel de Física de 1992. Charpak abandona el Instituto de Física de la Unión Europea y se dedica a la educación con un libro muy bello que se llama Sed sabios, convertidos en profetas. Un libro que a veces asusta cuando uno lo ve por ahí, porque con ese título le parece que estuvieran hablando de New Age, nueva era, pero realmente es un libro de un físico explicando el mundo de hoy. Y esta cita es de ese texto, y quiero comenzar con eso para poder explicar eso que hemos llamado nosotros cambio de época. Dice Charpak, comillas, pero el hecho es que ahora, en estos tiempos, incluso a esta nueva escala, la historia se acelera, todo evoluciona. La experiencia profesional no dura el tiempo de una carrera,
y el mundo se modifica sin cesar. Ahí están las armas, las guerras, los sobresaltos de antes y después del colonialismo, el fin de la Unión Soviética y la evolución de China. Ahí está Internet, el ordenador, los medios de comunicación de masas, las transferencias de industrias de un continente a otro, la religión del comunismo perseguida por los misioneros de la mundialización, en tanto que los adoradores del folclore se incrustan. La historia se acelera, sí, es evidente, como lo es también que el desarrollo de las técnicas contribuye mucho más a esa aceleración que el impacto de las ideas. En este libro mantendremos la idea de que se trata de una mutación, nada menos. Todas las causas que se señalan son secundarias, con excepción de una sola, la aparición de la ciencia hace 4 siglos. Es la segunda vez en la historia de la humanidad que se produce una mutación de esta envergadura. La anterior, la primera, tuvo lugar al inicio del Neolítico, hace 12.000 años. En ese texto, como vemos, Charpak va a sostener que el tiempo que vivimos es un tiempo de mutación y que esa mutación, que un tiempo como estos, no sucedía hace 12.000 años. Y esto es lo más interesante. En esas primeras 100 páginas de sabios convertidos en profetas, que les recomiendo con toda la sabiduría de esta gente, él muestra en esas primeras 100 páginas comparativamente la historia de la humanidad y muestra cómo en ningún tiempo en la historia de la humanidad se produjeron tantos cambios tan rápidos como los que estamos viviendo ahora, como en el momento hace 12.000 años, en el momento del surgimiento de la agricultura, en el momento en el cual se está pasando de un mundo nómada a un mundo sedentario con todas las consecuencias de esto. Para abordar esta conversación con este primer tema, yo quisiera trabajar con ustedes 5 puntos. Un primer punto, quisiera recordar unas ideas básicas de historia del currículo para poder entrar luego allá. Lo segundo, quiero recordar lo que fueron las críticas básicas que se le hicieron al currículo en el siglo XX, planteando claramente que esas críticas al currículo en el siglo XX ya son críticas que en muchas de ellas son insuficientes para criticar al currículo de este tiempo. En tercer momento, quisiera, retomando a la cita con la que comienzo, mostrar en qué consisten esas transformaciones del cambio de época y cómo tocan al currículo y a la institucionalidad escolar, para sostener una tesis de que básicamente estamos frente a una refundación del saber escolar de la modernidad. El saber escolar de la modernidad se está refundando. En cuarto momento, quisiera plantear los nuevos asuntos críticos de este tiempo, cómo los nuevos asuntos críticos de este tiempo recuperan y plantean ir de otra manera sobre el asunto del currículo. En quinto momento, quisiera plantearme un poco en el horizonte que siempre he tenido, más en la perspectiva de pedagogías críticas, educación popular, esto que venimos trabajando del sur, ¿qué sería volver a la justicia curricular? ¿Qué sería un planteamiento para volver a la justicia curricular como un elemento fundamental de estos procesos que nos permita ir de otra manera? Pudiéramos decir que históricamente la idea de currículo tiene su organización a través de 3 tradiciones, y 3 tradiciones muy simples. Una tradición que corresponde a lo que sería el paradigma alemán, en donde las historias que se trabajan en ciertos monasterios, hay 8 o 10 tipos de monasterios que trabajan estas cosas, van a hacer el énfasis en leer y una lectura, esa lectura es una lectura en silencio, y una lectura en silencio que debe ser procesada en la oración. Cuando digo
que eso se convierte en algo muy importante, como esa primera forma que va a tomar el currículo a través de la lectura, y que no tengo tiempo de detenerme acá, en el libro estará más desarrollado, con los nombres y todo esto, va a tener un peso en lo que va a ser la Reforma Protestante. Muchos de esos sectores va a la Reforma Protestante y va a establecer una forma de relación con el libro sagrado, con la Biblia. Y entonces la Reforma Protestante se monta sobre el libro sagrado, y por eso, a diferencia de lo que había sido el cristianismo romano, todo el pensamiento de la Reforma, Rubén Jaramillo, uno de los grandes pensadores colombianos sobre este asunto, va a decir que realmente la modernidad comienza con la Reforma. Se va a producir un fenómeno bien interesante, y es que va a ser la relación con el libro sagrado el que va a permitir al cristiano construir su proceso de fe, a diferencia de la tradición católica, en donde todo el pensamiento se hacía a través de una mediación, y una mediación en donde quien era el culto, el que leía, va a darle forma al libro sagrado interpretado por los sacerdotes, los obispos, por la jerarquía. Esa primera tradición en la cual, si después jala uno, va a permitir ver un currículo que para algunos autores va a dar forma a las primeras procesos de subjetividad interior en Occidente, de mundo interior en la subjetividad, porque antes todo el proyecto pedagógico, el del trivium y el quadrium, como había surgido en la universidad, ese trivium y ese quadrium era básicamente una formación para ser religioso, pero además una formación en la cual no había acceso a los libros de los autores. Siempre se conocían a los autores a través de los maestros, y los maestros eran quienes nos colocaban directamente en su interpretación, porque era quienes leían latín, porque era quienes tenían acceso directo a esos libros, y ellos en la formación contaban la síntesis de esos libros y enseñaban el latín a la vez que daban esos libros. Entonces digamos que hay ahí una primera tradición que, si uno logra desarrollar con cuidado en el paradigma alemán, va a encontrar unos elementos de la manera como se constituye el sistema escolar, y un sistema escolar que va a tener unos hábitos, unos estudios, unas formas de relacionarse. Hay una segunda línea que va a estar muy fuerte en ese origen del currículo, y va a estar marcada por la orden de la contrarreforma. Ustedes saben, a la reforma se responde con la contrarreforma, y ahí va a aparecer la Compañía de Jesús como gran orden de la contrarreforma. Y básicamente ellos van a establecer para la catolicidad un proyecto educativo que va a estar basado en lo que se va a llamar la ratio studiorum. Y es, en alguna medida, el primer plan de organización educativa de los procesos escolares, porque no solo se refiere a plan de estudios, sino que hay allí manera de llevar los colegios, manera de trabajar con los internos, con los que no eran propiamente pertenecientes al lugar en que estaban. Entonces va a aparecer en la visión católica, que va a impregnar mucho esa visión católica en educación, esa ratio studiorum como una organización. Y hay una tercera tradición que algunos asocian a la palabra misma de currículo, que va a ser la tradición sajona, específicamente en Glasgow, cuando se plantea la organización de un plan de estudios de formación, y se toma el currículo, que era un poco el lugar por donde se hacía la carrera, y la carrera de obstáculos, y se toma esa figura para hacerlo acercado al currículo. ¿Qué es lo que quiero decir con esta entrada? Quiero decir que hay que trabajar históricamente, porque
Toda la idea de currículo va a estar siempre asociada a una manera de entender la educación, la pedagogía, y va a estar asociada fundamental a una manera de entender el para qué de la educación en la sociedad. Es decir, si uno ve esos tres fundamentos, uno encuentra en esos tres fundamentos una relación a la constitución de un proyecto educativo. Es decir, que la idea de currículo viene asociado a un proyecto educativo, sea en la versión de la Reforma Protestante, sea en la versión de la nueva catolicidad que van a representar la contrarreforma de los jesuitas, o sea en los grupos que se mueven más en un nivel académico en el mundo anglosajón. Pero la idea de currículo en alguna medida va a cuajar para nosotros en el paradigma norteamericano de la educación. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces se nos olvida, y a veces toda esta discusión que tenemos hoy sobre estándares y competencias nos hace olvidar esa parte de la historia. Y surge en la discusión norteamericana de la educación básicamente en los últimos 10 años de finales del siglo XIX. Y allí va a aparecer claramente la idea de qué es lo que hay, para qué la escuela y qué es lo que hay que enseñar en la escuela. Y entonces van a aparecer todos estos primeros autores, Bowlby, Rabbit, y van a plantear qué es lo que se necesita allí para hacer esa escuela. Y aparece claramente la idea de que la escuela va a cumplir una función en la constitución del mundo del trabajo. Por ello, se apela a las leyes de Taylor, quien había hecho las primeras leyes de administración, y allí organiza lo que sería la organización del trabajo escolar. Es decir, y aparece claramente la fragmentación disciplinaria, aparece claramente cómo se debe tener una disciplina y una organización para el trabajo que da forma. Hay una cita en 1897, en los textos de currículo sajón norteamericano, se plantea, ¿quién es un maestro? Y dice, un maestro es aquel que es modelo en buenas costumbres, que no sale a bailar en público, no juega bridge, da buen ejemplo y se relaciona bien con sus estudiantes. Es decir, todavía en ese momento el maestro está asociado un poco a eso que nosotros hemos llamado un segundo padre, una segunda madre, basado en el ejemplo. Pero cuando uno toma en 1928 ya, cuando se ha hecho esa primera organización curricular en torno a qué necesita la sociedad, cómo se forma alguien, qué es lo que se debe enseñar, el primer criterio ya es, ¿quién es un maestro? Es aquel que da buen ejemplo, conoce lo que enseña, no se le ve en malas compañías en público y no juega bridge. Es decir, comienza un proceso de transformación en el cual ese maestro hace la transformación entre el maestro ejemplo a un maestro y una maestra que comienza a estar en relación con el conocimiento. Por eso, aquí aparece un elemento bien importante, que a veces nosotros vemos los paradigmas quietos. A esa organización de la escuela en torno a las 5 leyes de Taylor es la reacción de John Dewey. John Dewey va a ser el crítico de esa escuela que van a montar Bowlby y Rabbit. Y entonces, por eso vamos a encontrar en la propuesta de John Dewey asuntos como la escuela no es una fábrica, los niños son más que operarios de una gran empresa,
es necesario pensar en las otras virtudes que deben acompañar al niño para hacer, va a decir John Dewey, ya en 1908. Entonces digamos que el pensamiento crítico surge al interior de todos los proyectos y de todos los proyectos pedagógicos. Si uno va rastreando, y si tuviéramos el tiempo con detalle, la manera como se va conformando en los tres paradigmas básicos que van a constituir la pedagogía en Occidente moderno, el paradigma alemán, el paradigma francés y el paradigma anglosajón, uno va encontrando que allí comienzan una serie de posiciones críticas y que por eso este asunto del currículum no es tan fácil de resolver diciendo ahora las características son estas y poder entender cómo la discusión que tenemos hoy tiene que ver con eso. Pero aquí pasa algo importante, es que el currículo se hace hegemónico y el currículo se hace hegemónico como paradigma. Por eso en muchas de las tradiciones nuestras, por acá pasaron los franceses de la escuela nueva montando el gimnasio moderno, acá pasaron maestros alemanes tratando de organizar las normales en el siglo XIX, pero la consolidación del currículo como el paradigma dominante en educación, que a mí me parece importante hacer esa marca, si hablamos de currículo es porque en alguna medida este modelo sajón en algún momento se convierte en el paradigma dominante y se hace dominante después de la Segunda Guerra Mundial y se hace dominante con el texto famoso de Tyler del currículo científico que se vuelve texto mundial en ese momento en que Estados Unidos comienza y toma la forma de gran potencia, no solo en lo político y en lo económico, había salido de la guerra mundial, había salido indemne, su territorio no había sido tocado, había que reconstruir Europa, había que reconstruir Japón y parte de Asia, y ellos estaban indemnes en ese momento. Esas condiciones de ese momento hace que políticamente el currículo se convierta culturalmente, y esto es muy importante, el currículo en su visión norteamericana se convierte en la forma dominante de organizar la educación. Y entonces allí va a aparecer este modelo que en alguna medida nos va a acompañar mucho tiempo, pero básicamente se comienza un proceso de organización cultural de la educación generada desde el modelo norteamericano. Y ahí aparecen tres cosas que son definitivas para la constitución de ese modelo y que nos explican las discusiones que tenemos hoy. Uno, no solo el currículo se convierte en currículo, sino que se le agrega el nombre de currículo científico. Y al agregarle el nombre de currículo científico, se le relaciona con una de las formas de investigación dominante, todo lo que sería el paradigma positivista. Y entonces, ese currículo lo que va a hacer es poder organizar el proceso y la relación del conocimiento escolar con lo que sería el paradigma positivista. Y la física se convierte en la ciencia rectora que constituye los sistemas educativos. Y entonces va a aparecer todo el pensamiento algorítmico como el pensamiento que va a centrar el proceso del currículo. ¿Qué significa esto? Significa en este primer momento que claramente ese currículo toma partido por una forma de hacer ciencia, en medio de un debate muy grande que luego podemos conversar más largo, pero esa forma de hacer ciencia se convierte en la forma dominante y va a la escuela como la manera de hacerlo, y por eso la modelización se hace desde la física mecánica, y una modelización en donde supuestamente hay leyes y yo lo que aprendo son esas leyes para poder generar esa organización. Y allí aparece un segundo componente: es necesario constituir
procesos de formación, pero si ese currículo necesita que se formen en esa visión del currículo, se hace necesario una psicología que explique los procesos mentales. Y esto es muy importante, lástima pero uno puede ver de qué manera toda la psicología experimental a finales del siglo XIX da origen a parte de la escuela activa y escuela nueva. Y aparece por primera vez una reacción que enfrenta esa pedagogía experimental y curiosamente, estando en el método científico, lo experimental, aparece claramente una configuración de la psicología conductual. Todo el instruccionismo entonces es adoptado como la psicología entre comillas, científica del acto educativo. Y entonces el modelo curricular científico trae consigo, para poder hacer la formación, una comprensión del niño que se mueve en los términos de esa psicología más de corte instruccional. Va a ser la moda de Skinner durante largo tiempo, y la manera como se organiza esa moda de Skinner. Pero aparece la necesidad de una institucionalidad. Una institucionalidad no bastaba tener la teoría curricular, no bastaba tener la teoría psicológica sobre lo cual se va a basar el currículo, y entonces aparece la necesidad de una institucionalidad, y se funda la Universidad de Tallahassee en Estados Unidos. La Universidad de Tallahassee se va a convertir como el gran lugar en donde van a llevar gente de todo el mundo para ser formado en el currículo científico, en la psicología conductual. Curiosamente, muchos de los profesores que nosotros reconocemos en la tradición, por ejemplo, los primeros rectores de la Universidad Pedagógica fueron profesores formados en Tallahassee, porque la Agencia Interamericana de Desarrollos comenzó a dar infinidad de becas, porque en alguna medida era necesario construir ese proyecto. Por eso históricamente, para nosotros es muy importante reconocer esto. ¿Por qué? Porque el movimiento pedagógico en Colombia se desarrolla en uno de sus componentes más fuertes para responder al intento de la reforma curricular de 1978, totalmente montado sobre el modelo de Tallahassee. Y entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el movimiento pedagógico? El movimiento pedagógico logra enfrentar logra conjugar personas que veníamos de seis tradiciones, y nos unimos para enfrentar la reforma curricular que se intentaba imponer bajo el modelo de Tallahassee. Y todo esto lo volvemos un asunto académico, y se nos olvidan los movimientos, como va a mostrar luego, que van a ser definitivos en la generación de estas dinámicas. Por eso aparecen, menciono rápidamente las corrientes. La primera corriente que llega a la constitución del movimiento pedagógico colombiano, no está Alberto por aquí, pero el primer enfrentamiento fuerte fue al interior de que se hicieron unas reuniones en donde convergíamos grupos académicos que veníamos desde distintos sitios, o grupos de movimientos sociales, y se invita a FECODE a que se lidere un movimiento, y que lidere un movimiento frente a la reforma instruccionista. Y FECODE sale con ello, pero dividido. FECODE va dividido a esa propuesta de constituir movimiento pedagógico. ¿Por qué? Porque las posiciones más marxistas clásicas decían que la pedagogía no era un asunto de la revolución,
que de la pedagogía se encargarían los revolucionarios cuando se tomaran el poder y que allí la transformarían, y la transformarían para esa nueva sociedad que querían construir. Entonces, ellos comenzaron a atacar a quienes comenzaron a plantear al interior de FECODE lo del movimiento pedagógico de que eran reformistas, de que no eran revolucionarios. Entonces FECODE se divide, y por eso ese primer grupo que se ancla en FECODE para el movimiento pedagógico como resistencia a esa forma, va a ser un grupo caracterizado por la lectura de la escuela como un lugar cultural, y que venían algunos de ellos influenciados más por el pensamiento de Gramsci, de Antonio Gramsci, que comenzaba a hablar de hegemonía y contrahegemonía cultural. El segundo grupo que llega ahí al movimiento pedagógico es un grupo caracterizado por el trabajo del doctor Federici en la Universidad Nacional, que venía trabajando elementos de constructivismo y elementos de reconstrucción en la línea de escuela de Frankfurt. El tercer grupo que llega a esa consolidación del movimiento pedagógico que se estaba conformando es el grupo de historia de la práctica pedagógica en Colombia. El cuarto sector que llega ahí, sectores que veníamos de ONGs, instituciones, que estábamos más ligados a los movimientos sociales. Y ahí teníamos todo un trabajo. Por ejemplo, nosotros en CINEP habíamos iniciado la constitución de las escuelas campesinas de la NUC, de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, y estábamos desde ellas comenzando a hacer el proyecto de educación intercultural y bilingüe del CRIC, en el Cauca, marcando una forma de organizar que era desde los movimientos, construyendo experiencias precisas. Venía ahí otro grupo, que era un grupo que se caracterizaba por una particularidad, y eran una serie de grupos que venían de la línea de Iván Illich. Iván Illich había planteado un trabajo que él llamaba contra la escuela, es decir, la escuela hay que acabarla, la escuela necesitamos construir otros espacios de educación, que hoy tiene forma en algunos procesos, sobre todo muy fuertes en Europa. Hay algo en América Latina que se llama la escuela por fuera de la escuela, y esa escuela por fuera de la escuela tiene ese antecedente en Iván Illich, que también llega al movimiento pedagógico. Y aparece una serie de grupos más ligados a lo que pudiéramos denominar escuelas políticas internacionales, que se movían en un horizonte de construir experiencias distintas. Ahí estaría, por ejemplo, lo de Fe, Alegría y otra serie de experiencias. Entonces, digamos que el movimiento pedagógico en Colombia se constituye como una reacción al instruccionismo, y no se dejó pasar el instruccionismo, tanto que en ese debate se logró que, por ejemplo, personas como Carlos Eduardo Vasco, que era cercano al movimiento pedagógico, pasara con el constructivismo a discutir con el Ministerio de Educación. Yo me recorrí este país con Antanas Mocus, que era del grupo de Federici, mostrando cómo todos los implícitos del currículo que estaban colocados en la nueva reforma era algo que llamábamos en ese tiempo un currículo a prueba de maestros. Y entonces íbamos por todas partes mostrando cómo la organización del trabajo taylorista iba a la escuela. Entonces, digamos que recordar ese asunto es importante, porque también de ahí emergieron las críticas que se hicieron a esa idea de currículo. Las 5 principales críticas fueron: uno, el proyecto de currículo que viene afinado en ese proceso es un currículo totalmente ligado a la industria, es decir, casi que se hace un parangón entre el maestro que construye en la escuela esos procesos educativos, pero los produce
a la manera del trabajo que se hace en la fábrica. Nosotros en esa discusión de movimiento pedagógico, allí logramos dar unas discusiones bien fuertes, porque en esas discusiones mostrábamos cómo el sindicato, en su comportamiento gremial y político, el sindicato no había hecho las transformaciones internas para poder enfrentar una especificidad del trabajo que no es el trabajo, que no era el trabajo material en el cual estaban organizados los sindicatos. Y cómo el sindicato, al reproducir lo gremial y lo político, terminaba simplemente como un operario, como si el maestro fabricara neveras, produjera zapatos, y cómo esa discusión sigue en estos momentos, luego la veremos bien fuerte. Pero aparece un elemento segundo, bien importante, y es en las críticas, y es que ha comenzado a emerger en el mundo la industria del conocimiento, y que la industria del conocimiento va a estar ligado a procesos en los cuales el currículo, en su relación del conocimiento, va a estar planteándose a qué tipo de proyecto productivo sirve. Y entonces aparece una idea en la cual el currículo aparece totalmente ligado a esos procesos de organización del conocimiento para el trabajo fabril, para la organización fabril. Aparece una tercera crítica en la cual el currículo era una selección cultural, y era una selección cultural para el proyecto al cual busca servir quien diseña el currículo. Y esa selección cultural va a tomar mucha fuerza, especialmente en el momento en que Jimeno Sacristán recoge todas las discusiones que se están haciendo y plantea en su texto, que fue un texto que llegó a tener 40 ediciones, sobre el currículo como selección cultural, que en ese tiempo representó el gran texto crítico a todo el instruccionismo. Aparece un cuarto elemento, y es el currículo no se queda en el modelo y la organización taylorista del trabajo, sino que el currículo avanza para darle respuesta a la constitución de la organización del trabajo. Y por eso vamos encontrando que las prácticas curriculares que van a la escuela van tomando forma de esa organización del trabajo. Entonces, mientras el modelo totalmente del proceso taylorista organiza una escuela basada en lo administrativo, el modelo fordista va a organizar una escuela fundada en la repetición, y fundada en la repetición, la memorización, y va organizando una escuela en la cual esos elementos entran allí. Es decir, la manera como la sociedad organiza el trabajo en ella va a la escuela, porque va a ser la manera como se van a aprender las rutinas para poder entrar a ese tipo de trabajo. Y luego entonces va a aparecer el posfordismo, y el posfordismo como organización del trabajo va a estar centrada todo el proceso sobre el inicio de la incorporación de la tecnología y los procesos tecnológicos al proceso. Y luego va a venir el toyotismo, pero el toyotismo ya está montado sobre la idea de calidad. Por eso, toda la idea de calidad, a pesar de que se desarrolla desde el mismo surgimiento de los procesos curriculares del currículo científico en el año 1947 con las escuelas de calidad en los Estados Unidos, que pasan a Japón y tratan de organizar un sistema para ese proceso productivo, acá se daba una nueva realidad, y era que el toyotismo transformaba las bases de la producción, emergiendo dos características muy fuertes de ella. Esas características van a estar centradas ya no solo en el trabajo, sino en los sistemas del conocimiento, y sistemas del conocimiento a través de los cuales un tipo de trabajo colaborativo se hace posible y se hace necesario.
Por eso todo lo del trabajo colaborativo va a ser tan engañoso. Cuando el trabajo colaborativo va a las TIC, me perdonan la expresión, pero lo voy a mostrar luego, va a fomentar la ferretería, el manejo de las tecnologías simplemente como si fueran herramientas y no como si fueran mediadores de procesos educativos, que para nosotros, desde la perspectiva que yo vengo, es parte de la dominación y la alienación. Pero lo más interesante en esa discusión de calidad, bueno, y ustedes han visto, nosotros tenemos una colección en donde venimos trabajando todos estos asuntos críticos de este tiempo para poder explicar ese cambio de época. Es una coleccioncita de libritos pequeños que se llaman Primeros Pasos. Por ejemplo, el primero es sobre la ciencia no lineal, el noveno es del profesor Rodrigo sobre la idea de calidad y la manera como la idea de calidad está en esos diferentes procesos. Pero el golpe de gracia a la instaurada de este currículo científico, ya con bases toyotistas, se da a partir de un informe en Estados Unidos. En el año 1980, en Estados Unidos, se constituye la Comisión de Educación, que publica un informe en el 82 que se llama Una nación en riesgo. Es decir, los Estados Unidos, la Comisión de Sabios, que a nosotros nos funcionó en el 95, ellos lo tuvieron en el 80. Y en el 80, entonces, esta comisión plantea que la crisis de Estados Unidos es una crisis fundamentalmente de la educación y que es necesario reformular la educación para poder darle lugar a todos los cambios que se están generando. Y esa comisión entonces constituye una comisión que se llama Comisión de la Calidad de la Educación en el año 1983 y entonces organiza lo que se llama el proyecto STEM, que es el proyecto que hoy nos sigue rigiendo en el mundo y que es parte de la discusión. El proyecto STEM se hace básicamente la pregunta: ¿qué es lo que se necesita aprender para vivir en el mundo globalizado? Y entonces ellos dicen, se necesitan, por el acróstico S, ciencias naturales, T, tecnología, E, ingeniería, que es poner esas dos en contexto, cuarto, matemáticas, y 5, todas atravesadas transversalmente por la lectura y la escritura. Entonces, allí en 1983, esa Comisión de la Calidad de los Estados Unidos decreta cómo cambian los currículos a nivel de contenidos en el mundo. Y entonces se establece una reorganización a nivel mundial. ¿Quién va a ser el agente fundamental de eso? El Banco Mundial. Yo tengo en mi primer tomo del libro, yo muestro cómo el Banco Mundial en ese momento se planteaba que el mundo iba a ir a lo nuevo, pero iba a ir a lo nuevo fundamentalmente a través de la agricultura y de la biotecnología en la agricultura. Entonces se habló en la década del 70 y era la revolución verde. Íbamos a acabar con el hambre en el mundo y entonces la revolución verde y el Banco Mundial dedica el 30-40% de su financiación a financiar proyectos de biotecnología y de experimentación en agricultura, pero, y explicaré luego por qué, allí el Banco Mundial hace un giro y decide financiar educación, porque se plantea que la educación va a ser el fundamento de los procesos. Pero lo que hay que financiar es el STEM. Esta discusión es bien interesante porque hoy es una discusión a nivel mundial. La señora Diana Ravitch, todo este libro es una crítica al STEM, precisamente por el daño que le ha hecho a la educación norteamericana, específicamente cuando toma la forma de currículo en la organización escolar norteamericana, con miles de ejemplos. Entonces aparece el STEM y ese STEM va a dirigir las leyes de educación del mundo. Por eso se inicia en el año 1986 con este giro una nueva ola de leyes de educación en el mundo. Ojo, no son reformas educativas, son nuevas leyes de educación. Y el que arranca en el 86 es Estados Unidos.
organizando una nueva ley de educación. Pero el momento en las discusiones iniciales les planteó en la discusión de demócratas y republicanos qué era lo que se necesitaba en una educación del mundo. Hicieron infinidad de eventos. Yo hasta estuve por ahí en un evento, en una discusión en Washington sobre cuál era el destino de la educación en el mundo en el año 1986. Y ellos mismos se dan cuenta que no hay claridad sobre qué es lo que hay que hacer en educación. Y entonces deciden hacer una ley de educación a 10 años, en donde tienen elementos, le van a dar mucha fuerza a lo que ellos llaman las exploraciones curriculares experimentales, le van a dar mucha fuerza a lo que llaman maestros y maestras innovadoras, y inician un proceso de ley que va a terminar en 1995, cuando Clinton lanza la nueva ley de educación de los Estados Unidos. Pero durante 10 años se da un gran debate. Pero en esos 10 años el mundo y el Banco Mundial comenzó con la orientación del STEM a orientar las leyes educativas en el mundo. En síntesis, hoy, eso que comenzó en 1986, hoy ha hecho 189 leyes educativas en el mundo. 189 leyes educativas en el mundo, que es muy curioso, porque todas terminan siendo bajo la misma matriz. Yo en alguna vez que me invitaron de comentarista a las leyes educativas en América Latina, que es un capítulo del primer tomo, y entonces fui y mostré cómo toda la gente llegó entusiasmada a mostrar lo que las leyes estaban haciendo en los países. Y yo les coloqué el marco del Banco Mundial y coloqué, Honduras dice que lo suyo es esto, aquí está en la propuesta del banco, Chile dice, acá está en esto, Argentina dice, Brasil dice, Colombia dice, porque dependió mucho de la masa crítica de los países. Y en Colombia, la masa crítica que existía del movimiento pedagógico hizo que la ley no llegara como la querían los funcionarios del Banco Mundial. Y entonces aparece una de las leyes más progresistas, la 115, que luego yo tengo para el tercer tomo una cita que me regaló Carnoy de una discusión interna del Banco Mundial, donde dicen es necesario desmontar las leyes en donde se le ha dado mucho juego a la sociedad civil. Las leyes tienen que ser más técnicas, porque estamos en un momento en donde la globalización tiene que ser dirigida, y tiene que ser dirigida como un asunto fundamentalmente técnico-científico. Y entonces se da esa organización y se sugiere que algunas de las leyes sean reformadas. Y se inaugura lo que nosotros llamamos las leyes de segunda generación. Entonces, tenemos la primera generación, que son las nuevas leyes de educación, pero las de segunda, que son las contrarreforma, que en el caso nuestro es la ley 715 de contrarreforma educativa, que ya es un momento para entrar todo lo que serían los aspectos administrativos y tecnológicos en la organización escolar. ¿Por qué ese recorrido? Porque en alguna medida ese impulso se comienza a hacer en una escuela para la globalización. La caída del socialismo real hizo que se saliera de Naciones Unidas y hizo que ya la UNESCO no entrara en las discusiones, y se comenzó a hacer un giro para la educación. O sea, el hecho de un mundo bipolar había permitido que las discusiones en educación tuvieran unos contenidos distintos y que la UNESCO hiciera una serie de planteamientos distintos. Yo los invito a ustedes a que lean la Declaración de Venecia de 1986, que fue de los últimos grandes eventos progresistas que hizo la UNESCO, que se llama La ciencia frente a los confines del conocimiento. Declaración final. Son 3 paginitas. Cuando uno lo lee se da cuenta de cómo en ese momento había una pugna entre todas estas formas del conocimiento, diversas maneras de entender, y allí una declaración en donde van varios premios Nobel plantean que la educación debe ir de otra manera y hacen los cuestionamientos básicos. Pero fue uno de los últimos eventos en donde había un mundo bipolar, en donde había unas contradicciones
que enfrentar. Por eso, en el momento en que se organizan las leyes que nosotros llamamos de segunda generación, de contrarreforma educativa, allí aparece claramente la orientación de que la educación está al servicio de esos 5 procesos: ciencias naturales, tecnología, ingeniería en el sentido de aprender a aplicar todo esto, matemáticas y lectoescritura. Y entonces aparece una organización del mundo en función de esos procesos. Y se inicia un debate muy bueno, muy interesante. Les voy a dejar a los que estén interesados, en estos momentos hay una reunión de UNESCO en noviembre. Nosotros estamos moviendo a nivel mundial una carta en la cual le estamos dirigiendo una carta a la señora directora de la UNESCO, diciéndole que vemos con preocupación el giro que acaba de terminar de coger la UNESCO en el evento del Incheon en Corea en febrero de este año, en donde la educación quedó en manos del Banco Mundial, de la OSDE, y realmente salió de circulación en ese evento todo lo que representara posiciones críticas. Estamos firmando esa carta a nivel mundial, la dejo con el decano y los profesores para los que quieran que se la reenvíen y que quieran moverla para acceder y construir firmas. Es una carta que ustedes van a ver, está firmada hoy por las personas más representativas de la educación a nivel mundial. Entonces, aquí viene el asunto que me interesa en estos momentos de esta reflexión. He contado un poco esta historia, pero ¿cuál es el problema de fondo para hacer currículo y hacer educación en estos tiempos? El asunto de fondo es que el que cambió fue el mundo. Si lo pudiéramos decir en términos bien fuertes, en el sentido de la cita de Charpa con que inicié, hoy, los asuntos centrales que organizaban a la sociedad se han transformado. Se ha transformado la manera de producir la vida, se ha transformado la manera de producir cultura, se ha transformado la idea de las modificaciones productivas y sociales. Y ese cambio de época está soportado sobre 7 grandes transformaciones. 7 grandes transformaciones que van a tener como característica que esas 7 transformaciones las tiene que atender cualquier persona, cualquier ser humano que esté vivo hoy para darle respuesta al mundo que se constituye. Yo lo digo un poco medio en broma, estábamos jugando un partido de fútbol en una cancha de fútbol normal nuestro, se fue la luz durante 1 hora, 2 horas, y cuando regresó la luz, el campo había sido marcado totalmente distinto. Estábamos frente a una cancha de fútbol americano y le tocaba jugarle a los mismos jugadores, pero que estaban antes jugando en una del fútbol soccer. Es decir, el cambio es una transformación profundísima. Y en ese sentido, es un cambio para el de izquierda, para el de derecha, para el centro, para el musulmán, para el católico, para el protestante y para cualquier institución. Yo digo un poco a veces en broma que la más difícil es la universidad, porque la universidad, como tiene todo su tradición académica, se resiste más a encontrar estos elementos nuevos. ¿Cuáles son esos 7 elementos? Los menciono y voy a mencionar rápidamente cómo reconfigura la relación del conocimiento y la de escuela. 1, el conocimiento. 2, la tecnología. 3, los nuevos lenguajes. 4, la información. 5, la comunicación. 6, la innovación. Y 7, la investigación. Esos 7 elementos reconfiguraron el panorama del mundo de hoy. Y están reconfigurando la sociedad
del siglo XXI y la manera como se produce la vida, los sentidos y se organiza. Por eso, yo que vengo de una tradición crítica del sur, de pedagogías críticas, me toca decirle a la gente a veces, pilas, que la manera como usted está criticando ya no es para la sociedad de hoy. O sea, en la crítica que usted tiene, esa crítica es del siglo XX, enraizado en todo el pensamiento marxista. Pero hay que reelaborar eso. Hablando con Alberto Echeverry, yo le decía, debíamos dar en la facultad la discusión sobre el nuevo lugar del maestro y la maestra en la sociedad. Porque ese maestro y esa maestra es otro. La crisis de FECODE es esa. La crisis de FECODE no son los dos estatutos. La crisis de FECODE es cómo ser capaz de construir las nuevas formas reivindicativas y el nuevo lugar de un sindicato que se tiene que reinventar a sí mismo, reinventar la profesión de maestro y reinventar su lugar en la sociedad, y no lo puede hacer sin los otros procesos en los cuales la educación se vuelve central. Uno, el conocimiento. El cambio más potente que se está dando en el conocimiento es lo que algunos autores en medio de la discusión han llamado la ciencia no lineal. Y la ciencia no lineal, que fundamentalmente funciona, como hemos estado tanto tiempo referido a lo que se ha denominado que el paradigma curricular estuvo montado sobre el modelo de la física mecánica, se coloca hoy como referencia a la física cuántica. Es decir, hay sistemas de conocimiento que no se agotan en la ciencia lineal, van a la ciencia no lineal, y es ahí donde se están haciendo gran elemento en esa fusión de los nuevos procesos de transformación y modificación de materiales. Entonces, digamos que el hecho de que existe una ciencia no lineal le está planteando al currículo que no puede seguir trabajando solamente con ciencia lineal. Pero eso tiene profundos impactos culturales y sociales. Por ejemplo, en economía se habla hoy de desmaterialización de la producción. Y esa desmaterialización de la producción significa un nuevo lugar del trabajo en la sociedad. El trabajo vivo que vio Marx cambia de forma. Por lo tanto, el valor de cambio y el valor de uso sufren transformaciones en lo que sería esa mirada aún crítica tradicional. Al surgir el trabajo inmaterial, ese trabajo se convierte en el dominante en la sociedad y reorganiza toda la sociedad. Yo siempre digo, pues el ejemplo más simple es Suiza no produce cacao en su territorio, pero produce los mejores chocolates del mundo. ¿Y qué le agrega Suiza a ese cacao que lleva de 3 países? Ecuador, Perú y Centroáfrica. Cuando hacían los chocolates allá, porque los hacían allá, antes de todo el proceso de la globalización, que ahora lo hace en maquilas en distintos lugares del mundo, en coherencia con la manera como se organiza el trabajo, allí se genera una dinámica de otro tipo. Entonces, Suiza hoy produce los mejores chocolates del mundo porque integró, si ven la cadena, integró en los chocolates 1, conocimiento, 2, tecnología, 3, tiene unos sistemas de organización cultural para garantizar las grandes investigaciones que están haciendo en psicología, la están haciendo sobre chicos, en los gustos de chicos de 2 a 7 años para garantizar un consumidor a largo plazo. La misma publicidad que se está haciendo, los procesos de innovación se hacen sobre esos sistemas de investigación. Es decir, toma la cadena
y ha venido organizando ese proceso. Pudiera colocarles montones de ejemplos. El coltán, Colombia no exporta 1 gramo de coltán, que se llama el oro azul. Y no es posible hoy que un teléfono celular funcione en la velocidad de autopista de 4ª generación si no tiene 2 de los componentes del coltán. Y coltán no hay sino en 3 países del mundo. Entonces, ese mundo global termina que el coltán lo sacan de contrabando de Colombia, que es uno de los 3 países, lo sacan a Venezuela, que es otro país, y al Congo, que es otro país. Y nosotros no aparecemos exportando un solo peso en coltán. Fácilmente este celular tiene coltán colombiano procesado en el conocimiento, en la tecnología, y yo lo tengo acá. Bueno, es la crisis que tenemos sobre la minería en este país y en general en América Latina y la distorsionada por los precios, pero nos seguimos convirtiendo en generadoras de materia prima de otros niveles. Pero ese primer asunto del conocimiento es tan simple como esto. Ya oyeron al decano decir que tenían unos profesores sin titulación. Es decir, el conocimiento se acredita, y quien no pueda acreditar conocimiento en esta sociedad no entra a las ligas de la sociedad. ¿A qué van los estudiantes a las universidades? Y muchos que van a las maestrías, me perdonan, pero no van a aprender, van a sacar el título para poder acreditar y poder seguir en su larga carrera. Con un agravante, y es que se está viendo. Yo acabo de estar en la discusión en el Ecuador sobre Yachay, la sociedad del conocimiento. Y es que en América Latina, por el tipo de atrofia que hay en el sistema productivo, muchas de las becas que se dieron, la gente no tuvo un lugar industrial donde ubicarse. Y tuvieron que correr todos para la universidad. Y aparentemente en el desbalance la universidad se está llenando de doctores, están pidiendo doctores, pero muchos de esos doctores se fueron a hacer otras cosas, pero al llegar al país no encontraron, y ustedes vieron el fracaso de Colciencias con su política de retorno. Entonces, el conocimiento, al convertirse central, reorganiza a la sociedad desde el trabajo inmaterial. Por eso el maestro y la maestra y las instituciones del saber y el conocimiento se vuelven fundamentales en esta sociedad que algunos llaman de capitalismo cognitivo. Se vuelven fundamentales. Y por eso la reorganización de ese tipo de conocimiento que sirve al proceso productivo la van a reducir al STEM. El conocimiento no es eso. Y ahí comienza una pugna bien interesante para los que venimos de las posiciones críticas. Y es, ¿cómo logramos darle forma a un conocimiento que es integral? Y que ese conocimiento integral realmente pueda constituir unos seres humanos integrales. ¿Ven? Si lo quieren, estamos en un momento, guardadas las proporciones, iguales, guardadas las proporciones, a la discusión que los humanistas le montaron al pensamiento teológico, sobre todo en ese periodo entre 1400 y 1480. ¿Por qué? Ustedes ya lo comenzaron a ver. De la escuela salió la historia, de la escuela salió la educación física, de la escuela está saliendo la filosofía, de la escuela está saliendo la literatura, para que lo que hay que aprender es a leer y escribir. De la escuela está saliendo la estética. Y se genera eso que
Yo lo tengo por acá en una cita de un texto sobre capacidades que dice Nussbaum de lo que está pasando hoy en día. Dice Nussbaum, se está produciendo cambios drásticos en aquello que las sociedades democráticas enseñan a sus jóvenes, pero se trata de cambios que aún no se sometieron a un análisis profundo. Sedientos de dinero, los estados nacionales y sus sistemas de educación están descartando sin advertirlo ciertas aptitudes que son necesarias para mantener viva la democracia. Si esta tendencia se prolonga, las naciones de todo el mundo en breve producirán generaciones enteras de máquinas utilitarias, en lugar de ciudadanos cabales, con la capacidad de pensar por sí mismo, poseer una mirada crítica sobre las tradiciones y comprender la importancia de los logros, los sufrimientos ajenos. El futuro de la democracia a escala mundial pende de un hilo. En ese primer punto va a ser importantísimo, porque claro, aparecen los apocalípticos que plantean que no, que es que se acabó una forma de conocimiento que estamos en otro. No, hay una reestructuración profunda de los conocimientos. Y esa reestructuración profunda de los conocimientos implica tener claro el planteamiento ahí, porque en una sociedad que se va a fundar en el conocimiento va a ser importantísimo sobre qué conocimientos formamos las próximas generaciones. Por eso el debate no es si más química, menos biología, más matemáticas, sino cómo se construye una escuela de la integralidad. Y esa escuela de la integralidad va a tener que preguntarse por todos los elementos en los cuales esa discusión se da. Esa discusión ha sido muy dura, porque en alguna medida en la academia también hay personas que no reconocen el cambio de época y sueñan con quedarse en el pasado. Y se niegan a reestructurar para constituir una escuela. Cada que yo hablo de escuela me refiero desde el jardín hasta el PhD. Eso tiene que ser reestructurado todo para dar respuesta a este tiempo. Entonces, uno encuentra una gente que sueña todavía con la academia del siglo XVIII, esa que se constituye en ese pensamiento de la Ilustración, que digámoslo, no va más. O sea, que tiene que ser recompuesto a la luz de estas maneras del conocimiento, porque este cambio del conocimiento es mucho más estructural. Y entonces, darle forma a la nueva institucionalidad para eso va a ser un asunto fundamental. Pero dos, no solo conocimiento, tecnología. Y hay cosas que nosotros estudiamos y que todavía se estudian, tiene una profunda connotación. Toda la escuela de Frankfurt a nosotros nos enseñó que el pensamiento, que todo lo tecnológico era pensamiento instrumental. Y vivimos una sociedad en la cual la tecnología se convierte en un elemento fundamental de su proceso. Y se convierte en un elemento tan fundamental que además llegó a la vida cotidiana. Es decir, yo coloco cuando hago talleres siempre esas tres preguntas. ¿Qué le pasaría si hoy resucitara un abuelo muerto hace 30, 40 años? ¿Cuántos aparatos tendría que aprender a manejar? Si el que resucitara fuera un médico o si el que resucitara fuera un profesor. ¿Y cuáles serían las dificultades? Es decir, la tecnología está acá como parte de un nuevo horizonte cultural, como parte de un nuevo sistema cultural de objetos tecnológicos, distintos y que tienen que tener un lugar preciso. Más, a nosotros nos han enredado mucho con las benditas TICs, NTICs, y hoy la discusión internacional no está ahí. Hoy la discusión internacional está sobre tecnologías convergentes. Todo el proyecto hoy de ciencia que se mueve en universidades de punta sobre el asunto de cómo integrar las tecnologías
viene siendo reelaborado desde la idea de tecnologías convergentes, en donde muestran cómo la secuencia de las 4 tecnologías convergentes, las tecnologías de la nanotecnología, las de la biotecnología, las de la información y las comunicación y las del conocimiento, y en las siglas le colocan más S, más sociedad, son las que están recomponiendo este tiempo. Y que en alguna medida, que de yo seguir en la pura cuestión del consumo de tecnologías, terminaré simplemente como eso. Terminaré en la nueva alienación. Por eso, el gran asunto ahí es, y nosotros para pensar el currículo, digámoslo claramente, la pelea está planteada. Todo este libro es toda esa discusión con eso. Por eso debe ser que le ha ido bien en la circulación acá y en otros lados. ¿Por qué? Porque la tecnología para nosotros que somos educadores no es aprender a utilizar aparatos. La tecnología para nosotros que somos educadores es la posibilidad de construir un sistema de mediaciones. Un sistema de mediaciones que es capaz de recuperar ese proceso cultural y hacerlo pasar por 2 realidades nuevas. Un nuevo lenguaje en la historia de la humanidad, el digital, que se está procesando no en la lingüística tradicional, sino se está procesando en eso que pasó en la nueva organización de la ciencia del primer punto del conocimiento. Hoy tenemos sistemas sociales del conocimiento naturales, sistemas sociales del conocimiento humanos, y tenemos una nueva realidad, sistemas sociales del conocimiento artificiales. ¿Ven? Estamos frente a unos nuevos desarrollos de un mundo de la ciencia, que si yo los miro aislados, terminamos, me perdonan, en lo que ha terminado el Ministerio de Educación y el Ministerio de las TIC. Creer que el problema de la tecnología es que tengan conectividad, la herramienta, el soporte y los contenidos. Perdónenme, eso es pura ferretería, una ferretería moderna. Así como a la ferretería antigua íbamos a buscar palas, íbamos a buscar picas, íbamos a buscar, etcétera. Este uso así de la tecnología es pura ferretería. Digámoslo en el lenguaje más crítico, es alienación, y es alienación pura. Por eso cuando estamos trabajando con la tecnología de esa manera, algunos autores han llegado a decir, esos son los espejitos modernos. Porque si yo no soy capaz de reconocer el lenguaje en el que está operando, pero además, 2, la realidad que crea, porque estamos frente a una nueva realidad que desborda el viejo análisis crítico marxista, pero también el de los micropoderes, y nos encontramos frente a unas realidades de imágenes que están construyendo una realidad que es virtual. Y la virtualidad toma formas propias. Toma tan formas propias que muchos de los desarrollos en investigación hoy se están haciendo a partir de unos sistemas de simulación construidos en esas dinámicas. Entonces, nosotros, claro, hicimos la crítica a los contenidos desde un evento acá en Medellín, y claro, los contenidos que se están usando para esos aparatos son los regalados por las transnacionales. Y entonces ahora se gastaron 85.000 millones de pesos para hacer unos nuevos contenidos, y lo que hicieron los de las editoriales fue, se ganaron los contenidos y ahora pasaron los libros, los pasaron a un soporte digital, a un soporte virtual.
no hicimos nada. Mientras en otros lugares se anda trabajando todos esos procesos para integrar al currículo esas formas de esas tecnologías bajo las formas y organización en la cual la identidad se da desde la manera como se producen las mediaciones. Nosotros andamos en la carrera loca de introducir aparatos que además se volvieron el foco de la corrupción de los políticos de este país, porque cualquier aparato de esos lo venden 4 o 5 veces más caro de lo que cuesta. Y si ayer como robaban era con los ladrillos y el cemento, ahora roban con la ferretería. Entonces digamos que aquí tenemos un problema serísimo. Yo acabo de estar en un debate en la Universidad del Valle con la gente de ingeniería y matemáticas discutiendo esto. Vea, para que veamos que la tecnología es tan cultural. Luego, cuando vayan a sus casas, busquen un videíto de 5 minuticos que se llama Educación 2111. Corea, Finlandia. Y ustedes se van a dar cuenta allí que la tecnología tiene que ser endogenizada y tiene que ser endogenizada con una particularidad, y es la particularidad de la cultura. Usted va a ver cómo la misma tecnología se utiliza totalmente distinta en Finlandia y en Corea. ¿Por qué? Porque el ejercicio de mediación depende del proyecto educativo y pedagógico que yo tengo. Es que es una ingenuidad creer que todas estas realidades lo que está haciendo es, me trae los nuevos contenidos del currículo, pero no me está haciendo la reelaboración de la pedagogía y no me está haciendo la reelaboración de las instituciones educativas para darle respuesta a eso. Claro, ese punto 3, que ya lo estaba hablando con la tecnología, nos llega cuando nos encontramos con un muchachito que es nativo digital. Y el nativo digital se mueve en todo el escenario de múltiples maneras, y como nosotros seguimos teniendo la misma pedagogía, seguimos teniendo la misma metodología, y todavía no hemos comenzado a hacer la reelaboración, y ahí está, eso es ahí donde emerge eso que se ha llamado las geopedagogías. ¿Qué son las geopedagogías? Son en el sentido de la reflexión que vengo haciendo, las pedagogías que nos acompañaron. Por eso hice énfasis que las pedagogías activas se ligaron por a lo experimental, que luego la pedagogía instruccionista se liga a todo el modelo curricular norteamericano, y luego que la reacción crítica toma a Piaget y entonces va a ser el constructivismo, y luego entonces Vygotsky hace todas las relaciones a esa forma de entender el conocimiento, y luego entonces viene complejidad y todo eso. Lo que estoy diciendo acá es, no son suficientes los sistemas pedagógicos que nos acompañaron en los últimos 400 años para hacer pedagogía en este tiempo. Y entonces aparecen las geopedagogías. Y las geopedagogías son las pedagogías de los nuevos territorios emergentes en un cambio de época, a través de los cuales tengo que darle solución a los asuntos. Primero, la geopedagogía no es solo territorio físico y contextual. La geopedagogía son nuevos territorios teóricos y conceptuales. Cuando hablamos en un conocimiento que está en el modo 1 y 2, ojo, porque no estoy diciendo que en sentido apocalíptico de algunos, de que es que el modo 2 va a acabar, no va a acabar nada, va a construir una mayor complejidad en el conocimiento. Y entonces, esos nuevos territorios, esas nuevas teorías, los fundamentos de esa ciencia no lineal, de esa ciencia artificial, deben ir en los procesos del conocimiento y deben ir en los procesos con los cuales enseñamos. Y eso significa una reflexión profunda. Y aquí me entienden más por qué
ni los mismos Estados Unidos, la señora Diana Ravich, que no es nadie súper progresista, que no es nadie que se haya sido de izquierda, que pueda ser sospechosa de, dice, no, es que nos equivocamos, hay que construir ese camino de la relación pedagógica de otra manera. Entonces, nos va a aparecer acá, con mucha fuerza, de que necesitamos construir los nuevos sistemas de mediación para que los muchachos, las muchachas puedan comprender los nuevos procesos del conocimiento. Por eso la información, ese cuarto elemento que se convierte tan importante, es una trampa. Y es una trampa porque ¿qué es lo que nos ha pasado con todos estos sistemas de mediación? Yo aquí puedo tener 8.000, 9.000 páginas de cosas, puedo tener 50, 60 videos, 2, 3 películas, pero esto no es más que información, colocado en una base de información. Y por eso los jóvenes ahí no la están ganando, porque nosotros no hemos diseñado las geopedagogías de los nuevos sistemas a través de los cuales se organizan los procesos de las tecnologías que no son solo duras, nos tienen manejando aparatos y nos olvidamos de todas las tecnologías blandas. Y las tecnologías blandas como sistemas de conocimiento a través del cual operan los significados y los significantes de cualquier actividad educativa y pedagógica. Y por eso se ha terminado en que los muchachos cortan y pegan, y a nosotros nos parece maravilloso que corten y pegan, porque no hemos diseñado los nuevos elementos para que el tipo de producción sea un tipo de producción más, eso que ya dio la discusión hace rato, un sistema de producción en el cual los sistemas observantes se relacionen con los sistemas autoobservantes, pero claro, nosotros no hemos interesado en eso, porque el acto educativo sigue siendo profundamente repetidor, sigue siendo un modelo pedagógico que está en una profunda crisis y no hemos pasado realmente a los sistemas de elaboración y reelaboración de otra manera. Pero la crisis es de todos, porque no está en ningún lugar inventado, porque nos toca con esas geopedagogías volver a construir esos sistemas de mediación en los cuales funcionamos. Por eso la comunicación toma un lugar tan preponderante en este tiempo. Y toma un lugar tan preponderante, tanto que las últimas investigaciones muestran que nuestros muchachitos, nuestras muchachitas en América Latina están pasando entre 1080 y 1600 horas frente a una pantalla. Y no están yendo a la escuela, sino entre 700 y 800 horas. Es decir, el trabajo de organización lo están haciendo en otro lugar distinto a la escuela. Y distinto a la escuela porque la escuela no es un problema de modernización de la escuela, es la capacidad de construir las geopedagogías que sean capaces de recuperar esas nuevas formas del conocimiento, pero que a la vez sean capaces de constituir con las nuevas tecnologías la reelaboración de los sistemas pedagógicos de los cuales veníamos. Y esto implica nuevos territorios contextuales, pero implica también nuevos contextos éticos basados en la diversidad y otras cosas que no entro acá. Por eso cuando digo, estos jóvenes están pasando frente a una pantalla, ahí está pasando algo que nosotros no estamos controlando, porque estamos frente a un nuevo sistema de mediación con otro lenguaje, con todas las consecuencias que tiene un lenguaje. Recuerden que el primero que se retiró del Círculo de Viena, que era la cuna del positivismo, fue Wittgenstein, precisamente planteando el problema comunicativo que pasaba en los resultados de la ciencia y los asuntos comunicativos que pasaban, y que esa lectura tiene que volver a ser recuperada hoy para poder encontrar unos mecanismos y otra manera de reorganizar esos sistemas y que nos puedan llevar a otro lugar.
Todo esto tiene como consecuencia que ese sexto elemento, el de la innovación, se coloca al orden del día. Miren, no alcanzamos a trabajar por la discusión que se tiene. Yo últimamente por ahí me atreví a recuperar, a buscar en Marx, y Marx mismo llega a plantear que la innovación es el fundamento de la modificación permanente del capital para poder garantizar la novedad y la actualización de la tasa de ganancia. Entonces, la gente crítica viene diciendo, no hablemos de innovación. Y no hablemos de innovación porque capturó la palabra del Banco Mundial. Pero todos esos escenarios se convierten en escenarios de discusión, de replanteamiento. Y la innovación está a la orden del día, a todos los niveles, como la capacidad de recrear. O sea, los que venimos de una tradición crítica de educación popular, no estamos planteando el sur, me perdonan, como se está planteando desde ciertas teorías de la colonialidad, escritas desde universidades europeas y americanas, por latinoamericanos que viven allí, una mirada sobre esto. No, nosotros tenemos que recomponer y tenemos que rehacer y reorganizar estos procesos. Y no digamos de la investigación. La investigación se convierte en el elemento fundamental. Y perdónenme, aquí voy a decir una cosa muy dura, lo acabamos de discutir en este evento del que acabo de llegar de Ecuador, sobre Yachay, la ciudad del conocimiento. Los sistemas educativos, aún latinoamericanos, en las mejores universidades, siguen siendo sistemas educativos de información. No son ni de innovación ni de investigación. En medio de toda la investigación que se hace, la investigación que hoy discute y disputa en un escenario internacional con formas dominantes son mínimas. Y por eso hay una forma de dominación y control, y es que muchos de los escenarios de calidad planteados a la universidad son escenarios para repetir el mundo del norte en el sur. Y entonces terminamos repitiendo una modelización en la cual nosotros no acabamos de ubicarnos. Por eso nuestros currículos terminan siendo todos descontextualizados. Y son currículos que buscan darle lugar, en esto del STEM, a la forma como se realizan las profesiones en el mundo del norte, perdiendo a veces las particularidades de nuestros contextos. Entonces, digamos, ahí en investigación tenemos un reto muy grande, y es cómo colocamos la investigación como uno de los elementos fundamentales para poder darle lugar a esos procesos. Yo plantearía acá, dejar algunas cosas para la conversación. Yo voy a mostrar un video que lo hemos hecho en este trabajo de convertir la investigación como estrategia pedagógica, que es un poco todo esto que yo he dicho, tratado de colocar en una propuesta metodológica para niños, y que nos da una idea de búsquedas, porque vuelvo a decirle, no hay respuestas en ningún lugar, y ese es parte del problema. Cuando la señora Ravich escribe ese texto, la dificultad está ahí. Mi nombre es Joan Alejandro César Rojas, tengo 9 años, vivo en el municipio. Quisiera cerrar con un texto de Fals Borda, que cierro este texto y que pues refleja bien como el sentido de la discusión, y sobre algunos puntos que no he desarrollado podemos volver con las preguntas. Dice Fals: al tomar el contexto como referencia y a los conceptos teóricos de praxis con frónesis, descubrimos una veta casi virgen de ricos conocimientos de las realidades de nuestros pueblos autóctonos, de nuestras raíces más profundas,
por fortuna todavía vivas. Recordemos que los paradigmas que han moldeado nuestra formación profesional en general han sido constructos socioculturales de origen eurocéntrico. Ahora tratamos de inspirarnos en nuestro propio contexto y dar a nuestros trabajos el sabor y la consistencia propia del tercer mundo y subtrópico, con un paradigma más flexible, de naturaleza holística y esencia participativa y democrática. Para llegar a estas metas, la arrogancia académica es un serio obstáculo, debe archivarse. Hace 3 siglos, Juan Bautista Vicó delimitó con su crítico bisturí una ciencia nueva para un nuevo orden. Como el mismo autor lo previó, aquel reto se ha adelantado con dudosos resultados. Hoy hay un desafío paralelo para desarrollar una nueva ciencia responsable, democrática y participante, para arreglar un mundo sobreexplotado y envejecido, en crisis, con amenazas de descomposición desde los cielos hasta las cavernas. Gracias. Bueno, como les decía, son parte de un texto en construcción. Les propongo que conversemos un poco desde las inquietudes, discusiones. Son tiempos, como he dicho, en donde por suerte estamos todos en búsqueda, somos nómadas, y lo que hacemos entre nómadas es como compartir un poco para construir comunidades de nomadismo, para poder avanzar en colectivo frente a estas cosas. Entonces, hagamos una rondita de preguntas para que sigamos conversando. Profe, tenemos alrededor de 15 minutos, no sé si de pronto para unas 3 preguntas recogerlas y ya luego usted resolverlas. Tenemos disponible un micrófono para que las personas interesadas hagan sus preguntas. Gracias. ¿Me dicen el nombre, por favor? Bueno, yo soy Leonardo Uribe, yo estoy haciendo un doctorado en educación acá. Muchas gracias por la presentación, me pareció muy interesante todos los tópicos tratados. Hay un tema allí que pues no vi que lo hayas tocado, y es el tema como de la estructura de la escuela. Yo tengo una duda porque yo veo como mucha globalización, como una tendencia a uniformizar mucho la escuela y perder, digamos, este tipo de experiencias, y precisamente de pronto a través del currículo, que a veces trata de ser muy rígido y abarcar mucho ante tanta diversidad cultural. Entonces mi pregunta era como en este sentido, o sea, ¿qué reflexión tienes tú acerca de no solo la internacionalización de la escuela, sino en el mismo país como esa tendencia a abarcar tanto, y cómo puede esto afectar la diversidad cultural y los procesos autóctonos? Tenemos espacio para 2 preguntas más. ¿Alguien que quiera hacerle algún tipo de pregunta al profesor? Gracias. Bueno, hola Marcos Raúl, ¿cómo estás? La pregunta que tengo es, bueno, vos hablabas de la identidad, ¿cierto? Decías que la identidad se está construyendo a partir de las mediaciones, y hablaste de las tecnologías. La tecnología es cultural y impone también unas ciertas mediaciones, ¿cierto? Entonces sería como que precisaras un poco ese concepto de nativo digital. Nos estamos encontrando con nativos digitales, y que las relaciones pedagógicas de todas maneras entran en una crisis en la escuela,
frente a ese nativo digital que tenemos hoy. Ponías también como ejemplo la educación en Finlandia. Pues nos remitiste a que miráramos el video de Finlandia. Pues no sé, si estás colocando a Finlandia como ejemplo de la educación y de lo que debe ser la escuela hoy, ¿cuáles son esos replanteamientos que tenemos que hacer con respecto a esa mediación cultural o a esas mediaciones tecnológicas? Porque lo cierto es que yo creo que la educación en Finlandia, que tuve la posibilidad de sentirla muy de cerca en el último viaje que hice, lo que hablaba con varias maestras de allá y lo que vi, lo que pude percibir, es que estos niños jóvenes que se pueden considerar ya nativos digitales, o si es que estoy interpretando mal la palabra nativo, son seres profundamente individualistas, porque en su autonomía, en su libertad, han asumido, es decir, se está perdiendo lo que es esas relaciones de subjetividad, esas relaciones profundamente humanas, y lo que hoy se está generando son seres profundamente individuales, metidos en su mundo, y que esto es lo que está generando esa crisis en las relaciones pedagógicas, que se quiere construir el conocimiento, se quiere construir ese aprendizaje desde las maneras, digamos, desde las ciencias sociales, como hemos llamado, una construcción con el otro. Bueno, muchas gracias por los aportes que nos haces en el día de hoy. Mi nombre es Javier Calderón. Quisiera de pronto como también preguntarte ¿qué le aportaría, digamos, un campo como el de la pedagogía social, digamos, a la reflexión del currículo en este contexto como en el que nos lo enmarcaste, teniendo en cuenta que precisamente no se trata de simplemente cambiar contenidos, sino también pensarnos como de manera problemática el proceso de formación integral de seres humanos? Bueno, profesor, entonces ya cerramos con estas 3 preguntas y tendríamos 10 minutos para resolverlas y ya cerrar su charla del día de hoy. Bueno, creo que las 3 preguntas están entrelazadas. Morelia plantea, y quiero comenzar por ahí, lo de Finlandia. Finlandia, ¿por qué lo coloco como ejemplo? Lo coloco como ejemplo en el marco de lo que he hablado. Lo primero que he hablado es que no hay un lugar en el mundo donde exista la educación que debemos hacer para estos tiempos. Eso hay que tenerlo absolutamente claro. Que estas cosas que nos dicen que hay que ir a ver la educación que se hace en algún lugar, porque esa es la educación, ese es los nuevos vaticanos que montan las pruebas PISA y los sistemas internacionales de evaluación. Esto es muy importante tenerlo claro, porque en alguna medida, cuando yo les digo, miren el video para que vean la diferencia entre Finlandia y Corea, son 2 educaciones que todo el mundo invoca a través de las pruebas PISA. Pero Finlandia tiene un elemento bien particular. Yo he tenido la posibilidad de estar en foros con algunas de las autoridades de ellos por ahí en otros lugares, y ellos siempre arrancan diciendo, queremos agradecer la invitación que nos hacen para venir a compartir, sabemos que nos están invitando por nuestros resultados en las pruebas PISA, pero nosotros queremos contarles que nosotros no evaluamos como se evaluaban en las pruebas PISA. Nosotros nos dimos cuenta que teníamos supuestamente una de las mejores educaciones del mundo cuando vinieron a evaluarnos de la OCDE, y eso dio como ese resultado. Y arrancan. Nosotros les vamos a contar cómo construimos un sistema nacional de educación a partir de la crisis del 70 que da esos resultados.
Y eso para nosotros son 3 golpes de ese enunciado. Uno es, eso que enfrentamos nosotros con movimiento pedagógico, ellos lo enfrentaron construyendo un sistema nacional de educación. Y montaron un sistema nacional de educación y pensaron el país. Por eso ahí se enlaza con tu pregunta, y es, no es posible hoy plantearse el asunto de la educación, esté uno donde esté, sin manejar la tensión entre ser ciudadanos del mundo, pero hijos de la aldea. Yo siempre menciono ahí, porque es que la pertinencia me plantea 6 preguntas, y yo resuelvo la educación que doy a partir de esas 6 preguntas, que son las de la pertinencia. 1, educación, ¿por qué? Porque hay mucha gente que anda diciendo, no más educación, ya los muchachos montados en la tecnología, un buen programa, ahí salimos. Esa discusión hay que darla. 2, educación, ¿para qué? ¿Qué proyecto de ser humano tenemos con la manera como educamos? 3, educación, ¿en dónde? Y ahí viene tu pregunta, y es, el maestro Echandía, que es tan sabio, decía, es que hay gente que anda muy, muy perdida, gente que vive en Cundinamarca y cree que vive en Dinamarca. Y ese es el lío de la educación de la globalización. Nos está formando como si no existiera sino un único mundo. Por eso hablar de la globalización en singular es lo más peligroso que hay. Porque no fuera sino como si estuviéramos en un único mundo, el del poder, el de los poderosos, y no tenemos nosotros alternativa y proyecto alternativo. Por eso se vuelve tan importante esa tercera pregunta, ¿en dónde? Pero es en dónde, no me lo resuelvo sin la cuarta, y es educación ¿a quién? No es lo mismo educar mujeres que hombres, no es lo mismo educar indígenas que afro, no es lo mismo educar desplazados que, y ahora como se puso de moda el posconflicto, porque pareciera que se acabaran los conflictos, la escuela va a ser la escuela, ahí sí de lo que decía Estanislao Zuleta, de un océano de mermelada, todos dulces, todos bonitos, porque los conflictos se van a acabar. Entonces, ese a quién es definitivo. Yo no construyo procesos de mediación, sino a través de esa organización de lo que pienso. Por eso cito lo de Falsborda, porque se me quedó un poco todo lo que sería esa propuesta desde acá. Y esa propuesta desde acá me parece que tiene que ver uniendo tu pregunta y uniendo la pregunta de Jader, la última, y es, cuando yo tengo el a quién, yo digo, ¿qué educación? Y digo, ¿cómo? Porque es que el problema de la metodología es un problema de cómo resuelvo las otras 5 preguntas. Y aquí el ejemplo es más claro. ¿Qué nos hicieron a nosotros? La escuela, el para qué, el por qué, el en dónde, el a quién y el qué, lo pensaron ellos. No le llegan a los maestros las competencias y los estándares a la escuela. Y les dicen, mire a ver cómo usted logra que esos muchachitos les vaya bien en las pruebas, enséñeles bien eso para que salgan bien en las pruebas. Pero usted no ha pensado ninguna de las 5 preguntas anteriores. Es un maestro, a un maestro al que se le hizo una desposesión simbólica del oficio, se le hizo una despedagogización, se le hizo una desmaterialización de su producción, porque la parte inmaterial de su producción, que es el centro de una persona de este tiempo, ellos se la reemplazaron y se la mandan a través de los organismos multilaterales. Entonces, mientras ese maestro y esa maestra ahí de carne y hueso no reaccione y sea